Pemex y la producción de combustibles. Los precios de las gasolinas nos afectan a todos y por lo tanto es importante que hagamos un análisis de los datos que publica Pemex. Pemex clasifica sus actividades en exploración y producción, refinación y petroquímica. Existen datos de ventas, volumen y precios, pero los costos de operación no están separados, sino hablan del total. Por lo tanto, no se puede saber cuánto le cuesta a Pemex extraer un barril de crudo o refinar un litro de combustible. Pero, haciendo una revisión de los datos históricos de la producción de crudo, la exportación de crudo y el consumo y la deuda externa, nos encontramos que viendo por sexenios, este último sexenio, la deuda externa ha crecido fuertemente, pero también la producción está decayendo rápidamente. En estos momentos la exportación y el consumo interno son prácticamente iguales. Pero veamos las ventas de la gasolina Pemex Magna, que es la suma de la Magna normal más la Magna ultra bajo azufre, y la Premium está vista en el lado derecho. Entonces podemos ver que la producción bajó de 400.000 barriles diarios a 250.000 barriles diarios. No se entiende por qué Pemex prefiere vender el crudo para que nos devuelva el refinado a refinarlo directamente, ya que tiene capacidad instalada para hacerlo. También podemos notar que a partir de septiembre de 2016 prácticamente toda la gasolina Magna sería ultra baja en azufre. Pero si esto fuera cierto, hubiera bajado la contaminación en el aire medida en la zona metropolitana del Valle de México. En cuanto al diésel, podemos ver una situación semejante. El diésel total, la suma del diésel normal más el diésel ultra alto vacío, bajó de 280.000 o algo así a 150.000 barriles diarios. Una vez más, Pemex prefiere mandar el petróleo crudo para que lo refinen en el extranjero. En cuanto a las ventas de gasolina en miles de barriles diarios, notamos que está vendiendo 800.000 barriles diarios cuando nada más produce 250.000. Y las ventas crecen ligeramente por el crecimiento dado de la población más el crecimiento de la flota vehicular. Con el diésel pasa una cosa semejante, aunque hubo una pequeña bajada en los últimos meses del año 2016. En cuanto a las ventas de gasolinas en pesos, podemos observar que ahí en pesos sube, pero porque ha subido el precio de la gasolina, tanto las gasolinas Magna como la Magna Premium. Ahora, el gas avión, algunas personas se preguntan por qué no se toma en cuenta el gas avión. Bueno, simplemente porque se vende muy poco y porque además la mayor parte del consumo se hace a 10-11 kilómetros de altura. La venta del diésel es bastante más constante, pero hay que notar que el diésel industrial y el diésel marino están en la eje del lado derecho, indicando que su venta es mucho menor al diésel normal, que es el que se utiliza para el transporte. Ahora, ya que tenemos los datos de las ventas de millones de pesos por mes y los millones de litros por mes que se están vendiendo, pues podemos calcular el precio al cual Pemex está vendiendo a sus combustibles a las gasolineras, de 7.96 para la Magna, de 9.27 para la Premium, gas avión a 14.45 pesos por litro, el diésel el normal a 7.38, el industrial 7.82 y el diésel marino. Y los precios en las gasolineras son de 3.75 para la Magna, 14.73 para diciembre del año 2016. Pemex también nos presenta una gráfica comparativa en el cual podemos ver que los de los 821.000 barriles diarios que se vendieron en el 16, 633 son de Magna y solamente 188 son de Premium. Pero
Si sacamos la diferencia, entonces estamos viendo que estamos importando 556,000 barriles diarios de gasolinas y 212,000 barriles de azufre. Pero le pedía a Pemex vía INAI los datos del precio y contenido de azufre de esas importaciones. Un mes después me negaron los datos diciendo que eran incompetentes para darlos. Pero lo más grave es que se está comprando esas cantidades exorbitantes de litros de combustible sin que se nos diga, se haga una licitación pública para que nos dieran los mejores precios en el mercado. Se está comprando en lo oscurito. Es difícilmente en lo oscurito se puede comprar un producto en las mejores condiciones, sino el producto que deje más comisión a la persona que está firmando los pedidos. En cuanto a la balanza comercial de Pemex, podemos observar que hasta el año 2014 era benéfica la venta de petróleo crudo. Obteníamos más dólares por el petróleo crudo que por la compra de gasolinas. Pero a partir del 2015 a la fecha, la situación se invirtió. Estamos gastando más en importar gasolinas que lo que sacamos de vender el crudo. Y Pemex está desperdiciando capacidad instalada, puesto que no está produciendo todo lo que podría producir. Ahora, el precio de un producto industrial tiene diferentes partes. Primero está el costo de la materia prima, más el costo del proceso de producción para convertirlo en el producto final, más los gastos de distribución del producto, más la comercialización, más la que sea la ganancia razonable del productor para que de su capital invertido obtenga una ganancia razonable. A eso le sumamos los impuestos que en el caso de la Magna es en diciembre de 2006 son 4.78 y tiene un precio de venta de 3.75. Pero recordemos que el crudo pertenece a todos los mexicanos. Entonces Pemex vende el crudo de todos los mexicanos y produce combustible para los mexicanos. En ese caso, si el crudo se vende mejor en el extranjero y sube su precio, nos conviene como país petrolero. Y eso debería permitir a Pemex que, manteniendo su ganancia de productor razonable, debería bajar el precio de los combustibles. O sea, un incremento en el crudo le permitiría bajar los precios de los combustibles nacionales. Hacienda habla de que hay un subsidio a los combustibles y el gobierno le llama subsidio a la diferencia del precio del combustible en México, PM, menos el precio en el extranjero, PE, cuando esta diferencia es negativa. O sea, considera que debemos pagar más que en el extranjero para que no esté subiendo los combustibles. Eso es una burla. El extranjero parece ser los Estados Unidos. Ahora, normalmente se llama subsidio cuando el precio de venta es inferior al costo de producción y entonces se pelean los países porque entonces se considera una política desleal. Pero en este caso nunca han demostrado que el costo del precio de venta sea inferior al costo de producción. Ahora, aquí podemos ver cómo ha sido a lo largo de los años, desde 1970 hasta el 2016, el precio de las gasolinas en México con el precio de Estados Unidos. Y por eso es que digo que más que el extranjero parece Estados Unidos, porque la idea es que ni los americanos pasen a México a comprar gasolina, ni los mexicanos vayan a Estados Unidos a comprarla. Pero en los últimos años, en los últimos tiempos, tenemos que el precio en Estados Unidos es bastante más bajo que el precio en México. Entonces, los mexicanos están pasando a Estados Unidos a comprar gasolinas. Ahora, conociendo los impuestos en pesos por litro, se concluye que el gasolinazo íntegro es para Hacienda, ya que las gasolineras ganan la misma cantidad en centavos por litro de 91, 96 o 95, según sea Magna, Premium o Diesel. Pero en enero del 16, los impuestos en la Magna eran 5.72 pesos. Para diciembre, por efectos del cambio de precio, había bajado a 4.78, pero en enero Hacienda recuperó, pero con creces, las cantidades que según ella estaba perdiendo, y lo subió a 7.03, 7.39 y 8.79, diciéndonos que es porque había subido el precio de gasolinas, pero nunca demostraron el precio de subiendo porque no están haciendo licitaciones. Entonces, ¿cómo van a decir
que es el precio del mercado cuando se está comprando sin licitación pública que permita verificar eso. En cuanto al precio del crudo mexicano, el barril del petróleo crudo estuvo hasta en $120 por barril, pero de 2012 a 2014 prácticamente anduvo alrededor de $100 por barril, y a partir de ahí decayó hasta tener un mínimo de $24 por barril en enero de 2016, que se recuperó como para julio, y a partir de ahí estuvo en $40 por barril, y actualmente andamos en los $40 por barril el 14 de febrero de 2017. O sea, ha habido una subida en los últimos tiempos, que entonces debería haberse traducido en una reducción del precio a los mexicanos. Aquí tenemos los precios de la gasolina americana en pesos mexicanos, y podemos ver que en los tiempos en los cuales se debe haber decidido el gasolinazo, o sea, de octubre a diciembre de 2016, la gasolina del extranjero bajó, subió después posteriormente, pero subió una cantidad que es bastante pequeña. La fluctuación total no llega a 60 centavos, más o menos alrededor de 14.2 centavos. Ahora, Pemex no tiene toda la culpa de esto, sino realmente la culpa viene de Hacienda, que es la que le fija los precios. Pero también le quita a Pemex todas sus ganancias. Sistemáticamente en los últimos años, Pemex ha pagado más de impuestos que su rendimiento. Y es por esto que eso obliga al gobierno a darle a Pemex por el presupuesto de este año 390,000 millones de pesos para que pueda subsistir, porque claramente una compañía que no recupera los gastos, pues no está siendo tratada razonablemente. Por otra parte, es importante el azufre en las gasolinas, que Pemex dice que lo tenemos en 30 ppm, pero podemos ver con los datos de España que si el azufre baja de 1000 ppm a 10 ppm, la contaminación baja de una manera brutal, prácticamente baja a lo que las emisiones del motor sin convertidores catalíticos al 1%. Es lo que sale después del convertidor catalítico. O sea, realmente es conveniente tener gasolinas de ultra bajo azufre, pero no es creíble que el Pemex las tenga, puesto que no lo ha corroborado el aire. Ahora, la revista Fortune hace una comparación en mayo de 2013 de las 40 compañías petroleras más grandes en el mundo. Aquí mencionamos a 4 del extranjero y 3 de la brasileña, la Venezuela y mexicana, que son propiedad estatal. Notamos que las ventas son muy parecidas, la utilidad en millones anda en orden de $10,000 y para México anda en 200 millones de dólares, de tal manera que la relación de utilidades entre ventas es de 0.6% y Pemex tiene la planta mayor de trabajadores. Y hemos sabido a lo largo de los años que los trabajos de Pemex son tan buscados que la gente paga por comprar una plaza porque obtiene muy buenas prestaciones y sobre todo muy buenas jubilaciones. Pero quizá lo más grave que está pasando es la deuda pública, que es la suma de la deuda externa más la deuda interna. Recientemente La Jornada publicó estos datos en donde podemos ver claramente que Peña Nieto se está llevando la palma en cuanto a la deuda pública, corroborando los datos de la primera curva en la cual pudimos ver que el crecimiento debido a Peña Nieto era gigantesco. Estos son datos de Forbes para el 2016 y entonces ya consideran que Peña Nieto ya está llegando a los 10 billones de pesos. Es decir, pasó de 5 billones a 10 billones en menos de 4 años, lo que implica que en un par de años más fácilmente va a pasar a los 10 billones y que está gastando en exceso cerca de $1 billón de pesos anual, en exceso del presupuesto aprobado. Entonces no se entiende por qué quiere todavía más dinero vía los impuestos de la gasolina. Aquí podemos ver la pura deuda externa de Peña Nieto, que él la recibió en 1.5 y ha subido hasta 3.4 en menos de 4 años. Resumiendo, el crudo subió de $24 por barril, pero no bajaron los precios de los combustibles para los mexicanos. La gasolina es más barata en Estados Unidos. No hay tal subsidio como dice Hacienda. No tiene sentido lo que está diciendo. Simplemente nos están subiendo los impuestos.
y las remesas actualmente son la principal de entrada de dólares, lo cual a mí sí me hace penoso que los braceros que mandamos a otros países estén mandando más dólares que lo que producimos los mexicanos. Ahora, en 2016, Pemex exportó 1.667 millones de dólares en petróleo crudo e importó 2.202 millones de dólares en gasolinas. O sea, Pemex ya nos está costando en dólares, pero tenemos tanto dinero que nos podemos dar el lujo de gastar en un aeropuerto nuevo de 6 pistas cuando realmente urgen únicamente 2 pistas y quieren tirar a la basura el actual. Yo creo que sería más razonable una solución como la Argentina, en la cual hay 2 aeropuertos, temporalmente, cuando haya más dinero, pues ya se podrá eliminar uno de los 2, si es que nos sobra dinero. También regalan calculadoras a los niños de primaria, sin entrenar a los maestros, siendo que los estudiantes de preparatoria y secundaria no las tienen, y más bien deberíamos procurar que las tengan en sus escuelas, no tanto que se las regalen, sino que aprendan a usarlas. Están incrementando la deuda pública en más de $1 billón anual. Están gastando más de un 25% del presupuesto aprobado. ¿Y para qué quieren más dinero? Para permitir que lo roben los gobernadores o lo desperdician en gastos que no valen la pena. Pero recordemos que la impunidad es la madre de la corrupción y este país tiene la máxima impunidad de cualquier otro país. Muchas gracias por su atención.